Hola, en este video vamos a hablar sobre lo que es el DHCP en IP versión 4 y en IP versión 6. Anteriormente ya habíamos hablado un poco sobre lo que eran los servicios de DHCP, más que todo en servidores, cómo configurar un servidor. También habíamos visto un poquitico por encima cómo configurar un router para que brindara el servicio de DHCP, pero acá vamos a ver un poquitico más de lo que sería ya el DHCP en sí, cómo funciona el DHCP. Recordemos que tenemos dos tipos de direcciones IPs, ipv 4 y ipv 6. Cada uno de los DHCP funciona muy parecido, pero cambian ciertas cosas. ¿Ok? El DHCP en ipv 6, perdón, en ipv 4, recordemos que una de las funciones del DHCP es agilizar el trabajo de las personas encargadas de nuestra red. Todas esas personas todos esos encargados, para que no tengan que ir a conectar o ir a configurar computadoras de manera manual, nace, a partir de eso nace el protocolo de DHCP. La función del DHCP es asignar direcciones IPs a los equipos de forma dinámica. ¿Ok? ¿En qué se basa más que todo? Bueno, en dar una dirección IP eh, relacionada, relacionada con a la red a la que pertenece. Esto va a ser una herramienta que a los administradores les va a ser muy útil, nos va a ahorrar mucho tiempo y de manera dinámica nos va a permitir que nuestra red o que nuestras direcciones IP siempre estén disponibles o que no se desperdicien direcciones. ¿Ok? Eh, la forma de configurar es muy sencilla, tanto en un servidor como en un router. ¿Ok? Eh, ¿Cómo funciona el DHCP? Okay. El DHCP, recordemos que es un servicio que se brinda en nuestra red de direccionamiento IP de forma dinámica. ¿Okay? ¿Qué es esto? Que le va a dar una dirección IP a nuestra computadora de forma dinámica. ¿Qué le va a dar? Una dirección IP, una máscara, su puerta de salida, su default gateway. Aparte de esto, le va a dar información como el DNS. Y también si tuviéramos el domain name, también la información del nombre de nuestro dominio. ¿Ok? Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, lo primero que hacen es que cuando una computadora, tenemos nuestra topología, cuando una computadora llega y se conecta a nuestro switch y se le habilita la opción del DHCP, o sea que obtenga la dirección de forma automática, esta computadora va a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es mandar un paquete de discovery, ¿ok? De HCP discovery. ¿Qué es lo que hace este paquete? Este paquete se envía al switch y el switch lo redirige a todos los equipos que tengan conectados para ver quién tiene DHCP. Como la computadora está pidiendo DHCP, entonces se hace el envío del paquete de difusión. ¿A quiénes se le envían? A todas las personas que estén conectadas a nuestra o que estén conectadas en nuestra red. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? ¿Ok? El paquete que se envía va a preguntar quién tiene DHCP, quién tiene ese servicio. Entonces él empieza a preguntar a todas las computadoras y a los routers o servidores que estén dentro de nuestra red quién tiene el DHCP. ¿Ok? Este va a ser el primer mensaje que se va a enviar. Cuando exista en nuestra red un encargado de dar DHCP, ya sea un servidor o un router, eh, estos equipos cuando reciban ese mensaje de búsqueda, lo va a contestar. ¿Qué va a contestar él? Bueno, él va a contestar con una oferta y va a decir, ok, yo soy el DHCP, ok. Si usted quiere, yo le puedo dar una dirección IP. El paquete lo va a recibir la computadora y la computadora va a devolver un mensaje aceptando o no este servicio. Entonces, este servicio, la computadora hace el envío del paquete aceptando la información y ahora sí, cuando él recibe el paquete de acuse de recibo, okay, que la computadora le está diciendo que sí acepta la propuesta, el servidor o el router van a enviar un paquete con toda la información
de la red. ¿Ok? Eh, entonces, él envía la información, dependiendo de la red a la que pertenezca, le va a dar su dirección IP, su máscara, su default gateway. También le va a dar su DNS si estuviera configurado. Y también nos daría, si estuviera configurado, el domain name. Todo esto si estuviera configurado. Depende de la configuración que nosotros tengamos en esos equipos, eso es lo que va a devolver. ¿Okay? Ahora, cuando hacemos un préstamo, cuando un servidor hace el préstamo de una dirección IP o de, la, de toda la configuración de la red, este préstamo se hace por un tiempo limitado. ¿Okay? Normalmente uno lo configura. eh, Recordemos que todos estos paqueticos que pasen en la red nos van a saturar nuestra red, nos van a hacer un poquitico más lerda la red, entonces hay que tener cuidado cómo se configuran esos tiempos. Entonces, dependiendo de las necesidades de nuestra empresa, dependiendo cómo funciona y todo, esos tiempos varían, pero normalmente lo que se deja son cada 12 a 24 horas dependiendo de la empresa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace el servidor? El servidor le presta la información al cliente o la computadora con un tiempo ya establecido. 1, 2, 3, 4 horas, 10 minutos, etcétera. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando se gasta este tiempo? ¿Okay? Si la computadora todavía está conectada, la computadora cuando ve que ya se está acabando el tiempo, tiene que mandar un paquetico avisándole al servidor que ella todavía está haciendo uso de su dirección IP, que por favor le haga que le renueve el contrato. ¿Okay? Entonces, el servidor recibe la solicitud, la responde y el contador empieza de nuevo. ¿Okay? Cada cierto tiempo, la computadora va a hacer lo mismo. ¿Okay? Va a reenviar un paquete donde le solicita eh, que por favor, que él todavía sigue estando en la red, que por favor le mantenga o le renueve el contrato. ¿Okay? Ella le va a responder. ¿Okay? Normalmente en las redes bueno, en redes empresariales, ya esas direcciones IP ya están almacenadas para una computadora específica. Entonces la computadora se fue hoy, llegó mañana y vuelve a recibir la misma dirección IP. Se volvió a ir, volvió a llegar y volvió a recibir la dirección IP. Esto pasa porque en las empresas normalmente siempre se conectan los mismos equipos, no modifican, no cambian. Entonces uno puede indicarle a nuestro servidor o a nuestro router que le trate de asignar esa dirección IP siempre al mismo equipo. Él se aprende la dirección MAC del equipo, entonces cada vez que se conecta a esa dirección MAC, automáticamente le da esa dirección IP. Obviamente, si hay otro equipo que está haciendo uso de esa dirección MAC, digo, esa dirección IP, el servidor se encargará de darle otra dirección IP y todo continuará. Okay. Acá es muy importante la configuración porque tenemos que tener en cuenta varias cositas. Okay. Antes de explicar eso, voy a explicar cómo obtendría una red nuestra dirección IP. Okay. Nosotros normalmente tenemos nuestra red configurada, conectada y nada más conectamos los equipos y estos equipos automáticamente reciben la dirección IP. Pero nosotros podemos tener configurados en un mismo equipo, ya sea en un router o un servidor, varios pools de direcciones, o sea, varios servicios de DHCP. Cada servicio de DHCP para una red se llaman pools, los pools, que es como estar viendo una piscina llena de pescados y esos pescados van a ser las direcciones IPs que nosotros podemos recibir. ¿Ok? Entonces, cuando una computadora llega, solicita una dirección IP, es como que usted vaya a la piscina, tire la carnada y capture un pez. Ese pez va siendo el pescado. Ahora, yo puedo tener configurado en un servidor o en un router varios pools. O sea, un pool para cada red. Entonces, digamos, yo puedo tener un pool para la LAN 1, puedo tener un pool para la LAN 2,
Puedo tener un pool para la LAN 3, etcétera, ¿ok? Cada pool va a tener información de la IP, la máscara, el default gateway, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cómo, cómo sabe el router a quién pertenece usted? ¿A qué segmento, a qué red pertenece usted? Bueno, acá es donde cuando nosotros vamos a configurar, nosotros normalmente los pools siempre configuramos el ID de nuestra red, la máscara de la red y el default de nuestra red, o sea, por dónde va a salir las redes. Okay. Cuando una computadora se conecta y pide el DHCP, esta computadora manda el paquete, viendo a ver quién brinda el servicio de DHCP, el equipo le va a devolver la oferta, le dice, yo soy el que brindo DHCP, si quiere yo le doy la información y esta persona le va a aceptar el paquete o la propuesta. Y cuando él llega acá, lo primero que va a decir es, ok, ¿de cuál interfaz, de cuál puerta predeterminada proviene usted? ¿Cuál es su default gateway? ¿De dónde salió usted? Entonces, recordemos que el default gateway va a ser la puerta o el lugar por donde él va a salir a una red remota, o sea, por la interfaz, por la dirección IP que tenga nuestra interfaz que está conectada en el router, ¿ok? Entonces, esta interfaz tiene una dirección IP que normalmente va a ser nuestro default gateway, ¿ah? Entonces, cuando yo llego a solicitarle al servidor, cuando la computadora llega a solicitar al servidor una dirección IP, lo primero que le va a preguntar es, ¿de dónde proviene usted? ¿Por dónde salió? ¿Cuál es su dirección IP? ¿Por dónde salió? O sea, ¿cuál es su gateway? Entonces, cuando ella le dice cuál es su gateway, él va y revisa los pools que tiene configurados a ver cuál gateway es igual al que él me está presentando. Entonces, él revisa dentro de los gateway y llega y dice, ok, no, este no se parece, este no se parece, este se parece. Este es igual al que usted me está enviando o el que me está indicando de dónde viene. Entonces, cuando él se da cuenta de dónde proviene, ahora sí dice, ok, usted pertenece a esta red. Yo tengo que darle una dirección IP de la LAN 1. Entonces, a partir de eso, entonces él da una dirección IP utilizable, la máscara de la red y le da el resto de configuración. Así es como se da cuenta, así es como se da cuenta el router o el servidor a qué red pertenece usted, ¿ok? A qué red pertenece, entonces a partir de eso le da su dirección IP. ¿Okay? A la hora de configurarlo, nosotros configuramos, la configuración realmente muy sencilla, tenemos que seguir 3 pasos específicos, muy marcados, para que funcione nuestro pool de direcciones, nuestro servicio de HCP. El primero, nosotros tenemos que excluir todas esas direcciones IP que nosotros queremos que el servidor no dé. ¿Okay? Entonces, no sé, digámosle, yo quiero excluir las de la 1 a la 15 para que el servidor no dé esas direcciones. ¿Okay? Entonces, el primer paso es excluirla. ¿Por qué excluimos direcciones IP? Nosotros normalmente como administradores siempre dejamos un rango sin utilizar o sin asignar por medio de DHCP para asignárselos a los equipos que no necesitamos que cambien esa dirección IP. Una cámara, un switch para administrar un switch, la dirección IP de un teléfono, etcétera, ¿ok? Esos equipos no necesitamos que cambie su dirección IP, o sea, que no reciba cualquiera, entonces le asignamos una dirección IP de forma estática. Entonces lo que hacemos nosotros es excluir esas direcciones que vamos a utilizar de forma estática. Primer paso. Segundo paso, tenemos que configurar el nombre del pool. Cada pool, cada conjunto de HCP tiene un nombre y este nombre va a servir para identificarlo más adelante. O cuando una persona llega a modificar o a reparar o a administrar nuestra red, no necesariamente seamos nosotros, que la persona sepa a qué pertenece ese pool. Y por último, ya tenemos que configurar lo que es el rango de direcciones. Recuerden que el rango de direcciones es agregar la dirección IP, el ID de esa red con su respectiva máscara. Eso nos indica cuál va a ser el rango. Y tenemos que agregar también el default gateway. Eso es obligatorio. Sin el default gateway, como les expliqué anteriormente, un router o un servidor no puede saber a qué red pertenece usted y no puede darle una dirección IP. Entonces es importante agregar el default router o el gateway a nuestro pool de direcciones. ¿Okay? Y por último tenemos
dos parámetros que son opcionales. El parámetro del DNS, recordemos que sin el DNS no se pueden visitar a páginas web, pero puede ser que a la hora de configurarlo usted lo configuren de forma manual, o puede ser que nosotros brindemos el servicio de DNS, o sea, la configuración del DNS para que todas las computadoras tengan el mismo DNS. Y lo otro es que también nosotros podemos agregar el domain name, que también esto es opcional. No todas las empresas tienen dominio y entonces puede variar. La empresa que tiene dominio y quiere utilizarlo, lo puede utilizar. La empresa que no tiene, no se utiliza. ¿Okay? ¿Cómo se configura? Bueno, la configuración es muy sencilla. Para excluir las direcciones IPs, lo primero que hacemos es IP DHCP exclude address. Con este comando indicamos que vamos a excluir direcciones IPs. Okay. Tenemos dos opciones para excluir las direcciones IPs. Excluimos dirección por dirección, o sea, una por una, o podemos excluir un rango. Para excluir un rango, lo que tenemos que indicar es cuál es la primera dirección IP que queremos excluir. Dejamos un espacio y hasta dónde queremos excluir, ¿ok? Aquí estamos excluyendo desde la 192.168.10.1 hasta la 192.168.10.9. O sea, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Estamos excluyendo el rango completo, ¿ok? Estamos excluyendo todo ese rango. Si queremos excluir solamente una dirección IP, solo agregamos la dirección IP que queremos excluir, sin la necesidad de agregar el otro espacio, ¿ok? Entonces, acá excluimos solo una, aquí varias, ¿ok? Después, cuando ya hemos excluido, nosotros podemos excluir antes o después, no va a haber problema, ¿ok? La idea va a ser primero, porque si creamos primero el DHCP y no excluimos las direcciones IP, puede ser que se asigne una dirección IP que nosotros no queramos y ya después cuando la excluyamos ya alguien la tiene. Entonces, mejor excluir primero y después crear el pool. Ahora, para crear el pool es muy sencillo, el comando es IP DHCP pool y el nombre de nuestro pool, ¿ok? La idea del nombre es que usted pueda identificar ese pool o sepa a quién pertenece ese pool, ¿ok? Después de que hemos creado el pool, le damos un enter, vamos a entrar a lo que es a la configuración del DHCP y dentro de la configuración del DHCP lo primero que agregamos es el comando network, que con el comando network vamos a especificar cuál es la red a la que queremos crear el DHCP, ¿ok? ¿Cuál es el rango de direcciones que queremos crearle el DHCP? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Bueno, agregamos el ID de la red, seguido de su máscara, ¿ok? Le damos un enter. Cuando estamos, después de esto, ahora sí, tenemos que especificar cuál va a ser nuestro gateway. Y el gateway tenemos que se agrega de esta manera: default router, ven que está separado por un guión, espacio, y indicamos cuál es la dirección IP de nuestro gateway, ok. Entonces hasta acá vamos creando lo que sería lo principal de nuestro DHCP. Estos serían entonces los aspectos básicos que deberíamos configurar dentro de nuestro servidor de DHCP, ok. Todos los otros comandos que tenemos que ver, recuerden que son opcionales porque no todas nuestras redes tienen DNS o tienen el nombre del domain name, ¿ok? Entonces, recordemos que recordemos que la red o el equipo que no tenga su DNS server configurado no va a poder navegar en páginas web, ¿ok? Si quieren navegar en páginas web, tienen que utilizar solamente direcciones IP. Para agregar nuestro DNS es muy sencillo, nada más agrega DNS-server y se especifica cuál es la dirección IP de nuestro servidor DNS. Puede ser privada o pública, ¿ok? Esta dirección puede ser privada o pública. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que nuestra dirección IP puede ser que nosotros tengamos un DNS server configurado en nuestra red, o puede ser que utilicemos el DNS server de alguien externo a nuestra empresa, por ejemplo como la de Google u otro servicio de DNS, ¿ok? Y el domain name para agregarlo es nada más domain-name y el nombre de nuestro dominio, ¿ok?
Y listo, cuando tenemos esto salimos y guardamos. Si no, si queremos deshabilitar cualquier servicio de DHCP, perdón, se coloca el comando no service DHCP. Okay. Para verificar lo que sería el DHCP en IP versión 4, dentro de un router lo que hacemos es el showroom config. En la sección de DHCP o el showroom config normal, vamos a ver cuando ingresemos la configuración de nuestro DHCP. ¿Okay? Igual que el show IP DHCP binding y el show IP DHCP server statistics. ¿Okay? Estadísticas. Él nos va a presentar son las estadísticas del DHCP. ¿Okay? Para la computadora, recordemos que la computadora nosotros tenemos que tener habilitado nuestro servicio de DHCP y por medio del CMD o de Command Prompt, lo que vamos a utilizar es el comando ipconfig espacio algo. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace este comando? Bueno, este comando nos muestra toda la información de nuestra dirección IP. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro domain name? ¿Cuál es nuestra dirección IP? ¿Cuál es la máscara? ¿Cuál es nuestro default gateway? ¿Y cuál es nuestro DNS server? Aparte de otras especificaciones. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos tener configurado un DHCP en cada uno de los equipos. ¿Ok? Pero, okay, ¿qué conlleva esto? Okay, que cuando tenemos el DHCP en cada uno de los equipos, en cada uno de los routers, tenemos que trabajar más o tener que dirigirnos a cada uno de los routers cuando tengamos problema. ¿Okay? Nos brinda mayor beneficio tener el DHCP todo concentrado en un solo equipo. ¿Okay? Cuando tenemos este tipo de trabajo, digámosle que este va a ser nuestro DHCP y él va a tener configurados todos los pools de direcciones de todas las redes. ¿Okay? Acá tenemos tres redes LAN y este router se va a encargar de tener todos los pools para esa red LAN. ¿Okay? Cuando tenemos este tipo de topología o este tipo de problema, esto funciona así. La computadora siempre va a pedir o buscar quién tiene DHCP. Si no hay nadie que tenga DHCP, la computadora configura una dirección IP que va a servir de forma local para navegar dentro de nuestra red LAN. ¿Okay? Pero esta dirección IP la va a formar la computadora. ¿Okay? No va a servir para salir a una red remota. ¿Okay? Cuando nosotros solicitamos la dirección IP y nosotros sabemos que el encargado de HCP está en otro equipo externo, una red remota, perdón, nosotros tenemos que indicarle al equipo a dónde tiene que ir a traer esa dirección IP. ¿Okay? ¿A quién indicamos esto? Bueno, la computadora acá va a solicitar el DHCP. Entonces, mando un paquete de difusión a todos los equipos que estén conectados, tomando en cuenta el router. Recuerde que el router forma parte de nuestra red LAN. ¿Okay? ¿Quién recibe ese paquete? Bueno, ese paquete lo recibe la interfaz, en este caso la interfaz Giga 00. ¿Okay? ¿Qué pasa acá? La interfaz Giga 00 le va a decir, ok, yo no tengo el DHCP, pero yo sé quién tiene el DHCP. Como ella sabe quién tiene el DHCP, va a reenviar esa solicitud a la persona que tiene el DHCP. Entonces, él va a mandar el paquete hasta el router que tiene el DHCP para que le devuelva la información del DHCP. ¿Okay? Entonces, la computadora hace la solicitud del DHCP. Esa solicitud la recibe la interfaz. La interfaz se da cuenta que le están pidiendo el DHCP, pero como ella no tiene DHCP, ella le manda o reenvía ese paquete que recibió hasta el equipo que tiene el DHCP. ¿Ok? Entonces, puede ser que el equipo sea un router o puede ser que el equipo sea un servidor. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos, usted la interfaz tiene que indicarle en dónde está el servicio de DHCP. ¿Ok?
Entonces, lo único que tenemos que saber es en dónde, o sea, cuál dirección IP, a cuál dirección IP puedo reenviar la solicitud. Okay. El comando es muy sencillo. Dentro de la interfaz a la que recibe la solicitud de DHCP, en este caso, dentro de la interfaz Giga00, nosotros lo que hacemos es ingresamos a la interfaz y por medio del comando IP helper address le agregamos la dirección IP de nuestro servidor o router que es DHCP. ¿Okay? Entonces, IP helper address y agregamos la dirección IP de nuestro servidor de DHCP. ¿Ok? Cuando hacemos esto, nada más nos salimos y listo, ¿ok? Cuando tenemos un router, recuerden que las computadoras o servidores tienen una dirección IP. Los routers no tienen una dirección IP específica, como decir, ok, la IP del router es esta o esta. No, ok. Recuerden que a lo que se le agrega una dirección IP son a las interfaces, ok. La computadora tiene interfaces, los servidores tienen interfaces, los celulares tienen interfaces, etcétera, ¿ok? La dirección IP se le agrega a esas interfaces, ¿ok? Cuando el DHCP lo tiene un router, nosotros tenemos que indicar la dirección IP de una de sus interfaces, ¿ok? Una interfaz que que los otros routers conozcan. O sea, recuerden que nosotros en este caso, en esta topología, ya tienen que haber configurado un protocolo de enrutamiento, ya sea estático, dinámico, etcétera. Ya tiene que ya estar configurado. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, cuando nosotros le vamos a indicar que si a él le llegó una dirección o una solicitud de DHCP, que él haga el reenvío a esa interfaz, a esa dirección IP de esa interfaz. Entonces, en este caso, para nosotros es más fácil agregar la dirección interfaz de nuestra serial y listo, ¿ok? Entonces, yo sé cuál dirección IP tengo acá, entonces le digo por medio del comando IP helper address, cuál es la dirección IP de esa interfaz, ¿ok? Acá se está agregando la dirección IP de nuestro servidor, pero si fuera un router, tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros los routers podemos ponerlos a trabajar en forma de clientes, o sea que él reciba direcciones IPs. Y para configurar esto es muy sencillo, nada más ingresa a la interfaz que queremos que sirva de cliente, o sea que reciba la dirección por medio del DHCP. Se ingresa a la interfaz y se pone el comando IP address DHCP. ¿Okay? Con solo esto ya le estamos indicando a la interfaz que ella tiene que hacer la solicitud del DHCP. Y por último, nada más la encendemos. Normalmente las interfaces están apagadas. En los equipos como los routers inalámbricos que nosotros trabajamos normalmente en lo que es el Packet Tracer, lo único que tenemos que indicar en la pestaña Setup, en la configuración de Internet, tenemos que indicarle que reciba la configuración de forma automática y listo, ¿ok? Por medio del comando de DHCP. Normalmente vamos a tener problemas, casi siempre se dan problemas en cualquier topología, en cualquier red, y puede ser que sean problemas de DHCP. ¿Cómo resolvemos problemas de DHCP? Bueno, hay que, primero, conflictos de direcciones. Cuando tenemos conflictos de direcciones, ver que no hayan dos direcciones repetidas, que no sean estáticas, etc. ¿Okay? Segundo, verificar la conectividad física. Revisar que la computadora esté conectada específicamente en el equipo correspondiente. ¿Ok? Revisar esta conexión. Después, si aún así estando conectado físicamente no recibe una dirección IP, nosotros lo que podemos poner es una IP estática. Y con esta dirección IP podemos hacer pruebas. A ver si con esta dirección IP estática está teniendo resultado las pruebas, si están saliendo de internet, si está haciendo pines, etc. ¿Okay? Otra es verificar los puertos del switch. Normalmente utilizamos VLANs y hay que tener en cuenta la configuración de los puertos. Que esté en modo acceso, en el modo acceso correspondiente y que los que están en troncal deban estar en troncal. Otro es también probar desde la misma subred o VLAN, o sea, utilizar otros equipos para probar a ver si es que esos otros equipos están recibiendo el DHCP o que la que tiene el problema es la computadora específica.
Para verificar la configuración del DHCP, recuerden que lo único que se hace es show run config. Para verificar si estamos teniendo, bueno, si estamos obteniendo la dirección IP, si estamos haciendo el reenvío de paquetes, etcétera, por medio del comando show run config vamos a obtener toda esta información. Para depurar lo que son los paquetes de DHCP, para revisar, bueno, acá utilizamos una Axel list extendida. Esta Axel list extendida lo que hace es permitir en los puertos 67 y 68 todo lo que son paquetes de DHCP, ¿ok? Y después por medio del comando debug IP packet 100, ¿ok? O también por medio del debug IP DHCP server events, vamos a analizar todo lo que sería el protocolo de DHCP. En IPv 6 es algo un poquitico más sencillo, ¿okay? Recordemos que una de las formas en que recibe la computadora recibe la configuración es una forma automática. Normalmente se utiliza forma automática. Anteriormente ya le hemos visto que la dirección IP normalmente los primeros 64 bits son de nuestro ISP o del dueño de la red para indicar a quién pertenece, etcétera. Y los últimos 64 bits se sacan por medio de la MAC address siguiendo unos pasos que ya lo habíamos visto anteriormente. Ok, ¿cómo funciona el DHCP en IPv 6? Bueno, tenemos varios tipos, o más que todo son 3 tipos específicamente. El primero es por medio del método del SLAC. El SLAC lo que funciona es muy similar a IPv 4. La computadora se conecta, hace una solicitud a nuestro router y ese router le devuelve información. ¿Qué información le solicita? Bueno, la información que le solicita es como indicarle cuáles son sus primeros 64 bits y él le devuelve esa información y o le indica cuál es la dirección IP de su interfaz, se la devuelve, la computadora la obtiene y a partir de esa dirección IP él descifra, hace el procedimiento y saca los primeros 64 bits, hace la conversión de la MAC, se los agrega a la MAC y ya tiene la dirección IP, ¿okay? Eso es un método de forma automática que se utiliza en IPv 6, que es por medio del SLAC. Para configurar el SLAC, lo que tenemos que hacer es habilitar el uso de IPv 6 en el router, configurar una dirección IP a la interfaz y listo. ¿Okay? Como les decía, la forma más fácil, o bueno, la forma que usted le habilita el SLAC, que es una forma predeterminada, es nada más indicándole al router por medio del comando IP Unicast Routing que él va a trabajar paquetes de IPv 6, ¿okay? Entonces cuando la computadora le solicite información al router, el router le va a volver esa información de IPv 6 y ya la computadora va a hacer una conversión de lo que le mandó el router más su dirección MAC para obtener su dirección IPv 6. Al final que hace ese procedimiento, le reenvía el paquete al router indicándole que esa va a ser su dirección IP y que verifique que nadie la tenga. ¿Okay? Cuando utilizamos el SLAC tenemos no problemas, sino que el SLAC únicamente nos da la dirección IP y la máscara. Y como en este caso, como en IPv 4 sería el default gateway, pero en este caso sería la link local de salida, ¿okay? De este router, ¿okay? Él nos da esos tres valores, ¿okay? Pero no nos da ni el DNS ni el domain name. Recuerden que sin DNS nosotros no podemos navegar en nuestra red o no podemos ver páginas web, etcétera, ¿okay? Entonces nosotros podemos utilizar el SLAC más un DHCP. ¿Qué es lo que nos va a brindar el DHCP? Bueno, el DHCP nos va a brindar información de lo que nos falta: el DNS y el domain. O bien podemos crear un DNS para que nos brinde todo el paquete de direcciones IP. ¿Okay? Entonces, podemos hacer uso de los dos. Podemos hacer uso del SLAC en conjunto con el DHCP o podemos hacer uso solamente del SLAC o solamente del DHCP. ¿Okay? Funciona igual. El cliente le solicita información al router.
el router le devuelve paquetes. ¿Qué paquete le puede devolver? Bueno, le puede devolver solamente el Slack, información del Slack, o sea, información de él, de la interfaz. Le puede devolver información del Slack más, bueno, información del router, perdón, más información del DHCP, o solamente le puede devolver información del DHCP, ¿ok? Podemos tener cualquiera de estas tres según la configuración que nosotros tengamos en nuestro servidor. La opción del Slack funciona, es muy sencilla. Cuando el router, bueno, cuando la computadora hace la solicitud, el router le va a devolver información y el paquete que le reenvía, el router va a tener dos indicadores que normalmente van a ser la M o el O. Cuando la M va apagada y el O va apagada, lo único que va a recibir es la información del Slack, ¿ok? Tenemos opciones como el DHCP sin estado, que este DHCP sin estado, más que todo lo que nos va a devolver es información como la del DNS o el domain name, ¿okay? Cuando configuramos el DNS, perdón, el DHCP en IPv6 sin estado, se configura muy similar al de IPv4. Se tiene que crear el pool. Dentro del pool se agrega la información, en este caso la información que se agrega es la del DNS, y en la interfaz tenemos que indicarle por medio del comando ipnd order config flag, perdón. Acá estamos indicando que vamos a trabajar por medio de un DHCP sin estado y que no tiene que enviar ninguna otra información, ¿okay? Entonces, cuando la computadora hace la solicitud, al dispositivo, al router, el router le va a enviar información del Slack, ¿ok? O información de la configuración que tiene él, ¿ok? Y va a enviar un paquete al servidor y el servidor le va a devolver información a la computadora. O el router, en este caso, si tuviéramos configurado el DHCP en el router le va a devolver la otra información que falta, ¿ok? Entonces, en el DHCP sin estado, la computadora envía el paquete haciendo la solicitud. El primer paquete lo va a devolver el router, que le va a indicar la información de la configuración IPv6. Y el segundo paquete se lo va a devolver el servidor de DHCP con la información faltante. Cuando utilizamos el DHCP en IPv6 con estado, ¿okay? Igual la computadora va a hacer la solicitud al router, pero el router va a enviar el paquete hasta el servidor y el servidor le va a devolver toda la información correspondiente para configurar la dirección IP, ¿okay? Cuando utilizamos con estado, tenemos que indicarle a la interfaz que no envíe información, de la interfaz, ¿okay? Entonces, vamos a decirle, ok, vamos a trabajar con un DHCP con estado y no ocupo que usted le envíe información suya para que él no tenga la información ahí, sino que toda la información del DHCP se lo va a enviar al servidor, ¿okay? Cuando trabajamos sin estado, recuerden, él envía la solicitud y el router le devuelve un paquete con la información de la interfaz, o sea, con la dirección IP que tenía, su raya, etcétera, y le va a devolver ya sea el router o el servidor, perdón, otro paquete indicándole la otra parte de la dirección IP. Con estado, uno solo se encarga de enviarle toda la información. ¿Ok? Operaciones de lo que es el DHCP igual, ¿verdad? Se hace la solicitud al router, el router hace un anuncio. Cuando tenemos operaciones de DHCP, la solicitud va directa hasta el DHCP y el DHCP devuelve información. Igual una solicitud, esta advertencia es como indicándole yo tengo información de su DHCP, acepta o no acepta, y si la persona acepta igual se le reenvía todo el paquete. La configuración del DHCP es muy sencilla, muy sencilla. Recuerden, primero se tiene que habilitar el uso de IPv6 por medio del comando IPv6 y Unicast Routing. Después, con el comando IPv6 DHCP pool, agregamos un nombre y un identificador. Acá estaríamos creando
el pool para IP versión 6. Como estamos configurando sin estado, lo que tenemos que agregarle únicamente va a ser el DNS server y el domain name. Recuerde que estos dos son opcionales, ¿ok? Si como les decía anteriormente, sin DNS server, nuestra red no puede navegar por páginas web, ¿ok? Porque el DNS server es el encargado de hacer las traducciones, ¿ok? Entonces, el DNS server se le agrega el DNS server y la dirección IP, sin la raya, ¿verdad? Solamente la dirección IP de nuestro DNS server, o sea, ya sea público, bueno, que pertenezca a nuestra red o que sea de otro ente externo. Después se le agrega el domain name y listo, ¿ok? Se sale. Ahora, ¿qué pasa en las interfaces? Bueno, en las interfaces nosotros le agregamos la dirección IP normal, pero a la interfaz tenemos que indicarle que trabaje bajo un DHCP. Entonces, ¿qué hace la interfaz? Bueno, yo a la interfaz le digo, ok, yo ocupo o le estoy diciendo, ok, usted va a brindar el servicio de DHCP en IP versión 6. ¿Cuál servicio? El del pool. ¿Cuál pool? El que yo creé arriba, ¿ok? Acá tengo que especificar el nombre del pool. ¿Cómo se crea esto? Le digo IP versión 6 DHCP server y el nombre del pool, ¿ok? Entonces, yo aquí le digo, yo quiero que usted brinde el servicio de DHCP en IP versión 6 del pool, este pool que está acá, ¿ok? Entonces, esta interfaz, cuando le llegan a solicitar información de HCP, él sabe que él va a brindar por medio del proceso del LAC, va a brindar una parte que va a ser la dirección IP, su raya, etc. Y por medio del DHCP le va a brindar información del DNS server y del domain name. Igual a la interfaz tenemos que indicarle que no tiene que especificar otras configuraciones, ¿ok? Que nada más tiene que especificar esto y listo. ¿Okay? Si queremos poner igual un cliente de HCP o un router, lo único que decimos es, ingresamos a la interfaz, le decimos que IP versión 6 va a estar habilitado y le indicamos que la edición IP va a ser autoconfigurada, ¿ok? Va a ir a pedirle la información al encargado, va a hacer los procesos correspondientes y va a obtener una dirección IP. Para verificar el DHCP en IP versión 6 y el show IP versión 6 de HCP pool, y acá vamos a poder ver toda la configuración respectiva de nuestro DHCP. Ok, ahora para crear el DHCP con estado vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, habilitamos el uso de direcciones IP de versión 6 en el router. Luego, creamos el pool. Y recuerden, IPv6 DHCP pool y el nombre del pool, le damos enter. Cuando estamos dentro del pool, tenemos que agregar la dirección IP que vamos a utilizar con nuestra raya. Entonces indicamos address seguido de la dirección IP con su prefijo y tenemos que indicarle cuánto tiempo queremos que se utilice esa dirección IP. Después de eso vamos a agregar nuestro DNS server y vamos a agregar nuestro nombre de dominio. Dentro de la interfaz vamos a ingresar a la interfaz, igual que el anterior vamos a decir, ok, yo quiero que usted me brinde el servicio de DHCP en IP versión 6 de tal pool, ok, IP DHCP server, el nombre del pool y enter. Y tenemos que especificarle y decir, ok, yo no quiero que usted comparta otra configuración que no sea con estado, o sea, que no sea lo que le estoy indicando en el DHCP. Listo. ¿Okay? Eso sería la forma de configurar el DHCP con estado dentro de un servidor. ¿Okay? Acá, por si tenían dudas con lo que era el tiempo, ¿okay? Aquí agregamos el address prefix y le indicamos cuál va a ser nuestra dirección IP con su prefijo y listo, ¿ok? Recuerden, agregamos el ID de red y le vamos a agregar el que dice lifetime, cuánto es el tiempo de vida de esa dirección IP, ¿ok? En este caso se está diciendo que es infinita y listo, ¿ok? Se le agrega la dirección IP del DNS server, se le agrega la dirección del domain name y listo, ¿ok?
Y recuerden que en la interfaz yo le agrego la dirección IP que utiliza esta interfaz, le indico que va a trabajar o va a brindar el servicio de DHCP. ¿Cuál DHCP? El del pool. Y después le indico que no debe brindar ninguna otra información que no sea la del DHCP. ¿Okay? Para verificar, muy sencillo, recuerden que por medio del comando show IP DHCP pool, nosotros vamos a ver toda la configuración de ese DHCP. Okay. Igual que en IP versión 4, tenemos también la configuración de la configuración del podemos tener la configuración, perdón, del DHCP en un lugar específico de toda nuestra red, ¿okay? Ya sea un servicio de un servidor de DHCP o un router con la especificación. Igual que en IP versión 4, nosotros podemos hacer un reenvío de paquetes o de solicitudes a otros extremos, a otros lugares. Entonces, ¿qué pasa acá? Ok, cuando a una interfaz le llegan a pedir una dirección IP, esa interfaz puede hacer el reenvío del paquete al servidor o al equipo específico que lo tiene. ¿Cómo se utiliza? Bueno, se ingresa a la interfaz y por medio del comando IPv6 DHCP relay destination, okay, acá vamos a especificar cuál va a ser el destino de todas las solicitudes del DHCP. Okay. Eso sería la explicación de cómo se crea, cómo trabaja el DHCP tanto en IP versión 4 y en IP versión 6. Espero que este video les haya sido de ayuda y próximamente estaremos haciendo lo que es el video de configuración del DHCP en IP versión 4 y también vamos a ver lo que es el DHCP en IP versión 6.